Muchas gracias por acompañarnos en la Biblioteca Pública Eugenio Trías Casa de Fieras, que tan amablemente nos ha vuelto a ceder este espacio en la segunda edición de la lectura Os hará libres. Nuestro director gerente, Félix González Argüelles, se encuentra ahora mismo en un atasco típico de Madrid y está de camino. Por tanto, no podrá presentar este acto y lo clausurará. En su lugar voy a dar yo paso y voy a presentarles al moderador que ha aceptado esta invitación amablemente, Daniel Seseña, director, periodista primero, director del programa Cámara Web 2.0 de Radio Televisión Española, que emite la 2 y el canal 24 horas. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, ha sido presentador de informativos del canal 24 horas y ha trabajado en la productora Globomedia. Ha sido redactor jefe del diario digital La Corriente Alterna y recientemente ha publicado el libro titulado Periodismo Ficción en la colección Serendipia, de la editorial Esfera, que recoge las entradas que él publica en el blog del mismo nombre, un blog que creó en el año 2007. Una experiencia surgida en la red que se transforma en libro y que, en palabras de su propio autor, constituye una serie de crónicas mínimas sobre personajes surgidos en mitad de un sueño o de una conversación cualquiera, con un único objetivo: servir de ejercicio para no perder la costumbre de escribir y de participar al mismo tiempo con lo opuesto en la nueva revolución digital. Creo que este texto le hace el personaje idóneo para moderar este debate. Le cedo ya la palabra. Muchas gracias. No sé si está conectado el micro. Sí, hola, hola. Hola, sí. Sí, hola, ¿se oye? No se oye, no se oye. Parece que no se oye. Ahora sí. Bueno, pues nada, intento hablar alto. Antes de nada me gustaría retratar este momento que José María ha leído esta presentación desde un smartphone, que creo que es muy paradigmático con lo que vamos a hablar hoy. Gracias por la generosa presentación. Bueno, yo sin más dilación voy a pasar a presentaros a los ponentes. Bueno, y por supuesto muchas gracias por invitarme. Es un lujazo estar aquí y participar en esta mesa tan interesante. Voy a presentar a los ponentes, en este caso las ponentes. Voy a empezar por Begoña. Begoña Colmenero Niño, jefa de la Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes en Roma. Licenciada en Biblioteconomía y Documentación, que en 2001 se incorporó al Instituto Cervantes. Perdonadme que lea, no me lo he podido aprender, os pido disculpas. Mal hecho, ¿eh? Lo sé, es una tara que llevo arrastrando, pero bueno. Esto es muy mal, ¿eh? Que decía que en 2001 se incorporó al Instituto Cervantes como jefa de la biblioteca de su sede en Estambul. Desde entonces ha aportado sus conocimientos y experiencia en otras sedes como Túnez, Brasilia y actualmente, como decía, en Roma. Ha participado como ponente en diferentes congresos internacionales sobre bibliotecas en Brasil, Chile e Italia y es autora de diversos artículos sobre la materia, centrados especialmente en el papel de las bibliotecas del Instituto Cervantes como divulgadoras de la cultura hispánica. También ha colaborado en el diseño del proyecto del Club de Lectura Virtual que, impulsado desde la sede central del Instituto Cervantes en Madrid, verá la luz el próximo año. Una innovadora experiencia que, mediante una plataforma similar a la de las redes sociales, permitirá a los usuarios de todo el mundo debatir en torno a destacadas obras de literatura española o latinoamericana. Lo primero, vaya lujazo y qué envidia de trabajo. Iria López Cejeiro, vamos contigo, escritora, responsable de la web literautas.com. En 2005 ganaste con tu primera novela, Niña de Cristal, el premio Biblos Pazo de Galicia. Has compaginado, voy a seguir con la tercera persona, ha compaginado su trabajo de guionista con la dirección audiovisual. En 2008 publicó su segunda novela, Santa Matriuska. Además ha publicado en formato digital Saca al escritor que llevas dentro, Cómo escribir, diálogos y claves para convertirte en escritor. Actualmente dirige la plataforma literautas.com, como decía, un espacio web que ofrece herramientas para la escritura, apuntes, tutoriales, ejercicios y otros recursos como aplicaciones para escritores sobre el arte de contar historias. ¿Bien? Perfecto. Vamos con Beatriz García Dorado, ensayista y editora de Traficantes de Sueños. Historiadora y antropóloga, es coautora del libro titulado Spanish Necon, la revuelta neoconservadora en la derecha española.
Desarrolla su trabajo en Traficantes de Sueños, un proyecto de producción y comunicación política que proporciona un espacio estable donde encontrar materiales de reflexión. La herramienta es el libro, entendiéndolo como un medio de transformación individual y colectiva. Todos los libros editados por Traficantes de Sueños se publican bajo licencias Creative Commons, que permiten, por acuerdo del autor y del editor, al menos la copia no comercial de la totalidad de lo que publican. Bajo su perspectiva, consideran que el interés común de autores y editores está en dar a conocer lo que escriben y publican. Por eso tienen siempre disponible, sin ningún coste, para el lector, una edición digital de su catálogo para libre descarga. Y nada, pues vamos a comenzar. Antes voy a presentar a... Perdón, que es que como hemos cambiado el orden... Antonio Gómez Rufo, escritor. Fue asesor en asuntos culturales del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Popular y del Gabinete Técnico de la Dirección General de Cinematografía entre 1770 y 1900. No puedes saltar más. Es que con tanta serie de época yo ya me vuelvo loco. Yo te voy a matar, no me presentes. Sí, no. Perdona, si hablábamos antes de la ecuanimidad, vamos. Bueno, 1979 y 1983 creó el Festival Madrid en Danza, también. En el 85. En el siglo XVII, hayamos quedado. Que sigue aún en pie. Es colaborador habitual en medios como El País o El Mundo, entre otros medios. En el capítulo de premios literarios destaca Fernando Lara de novela en 2005 por El secreto del rey cautivo. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE, y miembro del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Ha escrito obras de teatro, biografías, relatos cortos, novelas y guiones de cine y televisión. Su último libro, Hasta ahora, La camarera de Bach, es una novela que habla precisamente sobre el papel liberador y del empoderamiento social que tiene la lectura. O sea que lo podemos contextualizar también, aunque... Vamos a empezar otra vez. O sea, no nací en el siglo XVII. El tiempo es muy relativo. Bueno, hecha la presentación, vamos a empezar con el debate. Luego, por supuesto, es abierto al público. Estaría muy bien que intervinierais en una segunda parte. Cualquier duda, cualquier pregunta que os surja, pues estaremos encantados de contestarlas. Pues vamos a empezar por ti. Así que te voy a... Pues vamos a hacer... Yo antes me gustaría haceros una pregunta para un poco dibujar el contexto en el que estamos, que he pensado que tenemos más textos, tenemos más que leer, más trabajo para filtrar todo lo que nos llega desde todas las pantallas que tenemos delante o en la mano, y menos tiempo para leer una novela o más tiempo para dedicarle para terminarla. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está cambiando la forma y el fondo de leer? Yo soy bibliotecaria, ¿no? Y claro, yo puedo hablar un poco por mi experiencia personal y también por lo que veo por los usuarios que vienen a la biblioteca, ¿no? Y además, como has leído, ¿no? He pasado por bibliotecas de perfiles bastante, siendo todo Instituto Cervantes, tienen perfiles muy diversos. Y, por ejemplo, la forma de leer en Túnez es muy diferente a la forma de leer, no de leer, de acercarse a la literatura. En Túnez es muy diferente, por lo que estoy viendo, el poco tiempo que llevo en Roma, a la forma de acercarse a la literatura ahí. Mi última experiencia, que es el Cervantes de Roma, donde solo llevo 3 meses, y eso es importante decirlo porque puede que mi perspectiva cambie mucho en unos meses, es que en la medida en la que las sociedades están más avanzadas y más tecnológicamente más avanzadas, la gente poco a poco sí que está dejando un poco de lado, o están conviviendo, no sé si decir que se queda de lado, pero sí que están conviviendo los dos formatos más. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí en Roma, en concreto, es que yo veo la biblioteca poco llena, pocas personas, pero la biblioteca, sin embargo, la biblioteca electrónica, de la que yo quería hacer una pequeña presentación, pero ya se hará luego, ¿no? Que es uno de los servicios que ofrece el Instituto, una biblioteca electrónica, se usa mucho y se usa cada vez más, no solo en Roma, sino en otras bibliotecas del Instituto Cervantes. Entonces, yo creo que están conviviendo esos dos formatos. Me parece que tiene mucho que ver el género, sobre todo, por ejemplo, yo creo que prácticamente seguro que todos los presentes han leído en alguna vez periódicos en formato digital, ¿no? Seguro que eso es una cosa que casi todo el mundo ha hecho, aunque se lea también en papel. Diccionarios, ¿quién consulta el diccionario en papel? Todavía se consulta, pero se consulta muchísimo en línea.
enciclopedias, por ejemplo. Hay determinados formatos que son más fáciles acostumbrarse a hacerlo en digital, pero luego, pues claro, la literatura depende también, o no sé, yo decía, mientras todavía el color no esté desarrollado en los libros, en los lectores de libros electrónicos, pues un libro infantil muy bonito, muy bien ilustrado, es muy difícil que alguien quiera leerlo en soporte digital por el momento, ¿no? Es mi opinión. Pues vamos a pasar a Iria. Yo creo que es un arma de doble filo ahora mismo, porque, o sea, por un lado, a mí me parece fantástico, por ejemplo, estar un domingo en casa y decir, ostras, me apetece leer esta novela o esto, y en un momento abro internet, me lo compro, lo descargo, lo tengo en mi libro electrónico y me pongo a leerlo. Y entonces, esa inmediatez con lo que quieres leer, yo creo que es fantástico. Pero por otra parte, sí que, a ver, internet es un robatiempos absoluto. Y de hecho hay un tuit que está circulando mucho ahora en internet de una frase anónima que dice que para ser buen escritor hace falta un 3% de talento y un 97% de ser capaz de mantenerse alejado de las redes sociales. Y yo creo que eso también hay que saber gestionarlo, porque sí que es verdad que a lo mejor a lo largo del día leemos muchísimo, pero estamos tan cansados que después abrir la novela y leerla cada vez cuesta más. Entonces hay que aprender a gestionarlo. Yo creo que digamos que es justo lo que yo creo que es lo peor de Internet. Has empezado por lo que yo considero el tiempo que te roba, que te consume, que como no lo dominemos, acaba dominándonos a nosotros. Beatriz. Sin duda, Internet yo creo que ha impactado fuertemente en las prácticas culturales y de lectura y de escritura de nuestras sociedades. Ha cambiado mucho porque podemos acceder a muchísimos más contenidos. Ha cambiado mucho también porque todos podemos dar a conocer lo que hacemos, o muchos más que los que con el formato de las industrias editoriales tradicionales podían dar a conocer. Y luego además ha permitido una mayor interactuación entre los propios lectores para valorar las obras producidas o para coproducir o para compartir aquello que les gusta, ¿no? Entonces, desde luego, Internet es algo extraordinario en la capacidad de difundir la cultura. Internet, tal y como está constituido, que me parece algo importante destacar, el Internet neutral que conocemos, lo que significa que cualquier persona tiene el mismo acceso a Internet y la misma velocidad de descarga, porque ha habido algunos intentos de hacer un Internet asimétrico respecto a la capacidad de pago tanto del usuario como del emisor. Entonces, bueno, Internet tal y como está ahora mismo, la estructura actual de Internet sí que permite una igualdad de condiciones para todo aquel que quiera dar a conocer lo que hace y también para aquel que quiera acceder a los contenidos. Pero a pesar de que en mi proyecto Traficantes de Sueños creemos que la difusión de la cultura a través de Internet, el aumento de las posibilidades, sin duda es positivo para el desarrollo personal y colectivo de una sociedad, para el desarrollo de la cultura, es verdad que ha planteado retos. Yo hablo más quizá desde la industria, ¿no?, editorial, que desde los propios lectores. Para la industria, para los editores, Internet ha planteado retos precisamente porque ha cambiado lo que decía de la forma usual, ¿no? La unidireccionalidad, las editoriales deciden qué es lo que se lee, la unidireccionalidad del mensaje, y también ha disminuido el papel de ese lector de los editores, el poder prescriptivo de las editoriales, en el sentido de que cualquiera pues, puede entrar a Internet y dar a conocer lo que hace y queda volando, ¿no?, queda en la nube, y el papel tradicional de las editoriales de elegir lo que se lee y que esos libros lleguen a los lectores pues, se ha visto disminuido. Y ha cambiado también el modelo de negocio, porque como sabemos en Internet y las tecnologías digitales hacen que la copia barata, masiva e idéntica sea mucho más sencilla que lo que era la copia de los libros en papel. Entonces, bueno, pues sin duda todos estos factores intervienen. Frente a esta situación, mi proyecto, que es Traficantes de Sueños, es una librería, es una distribuidora y también es una editorial. Nosotras consideramos que el conocimiento y la cultura que sea libre es algo muy positivo para la sociedad. Y por ello utilizamos un tipo de licencias que se llaman Creative Commons, que permiten la copia y la libre descarga. Entonces, frente al modelo del copyright, nuestra editorial, nuestros libros, ponemos estas licencias que permiten legalmente que los libros sean copiados y descargados, con un acuerdo a la voluntad del autor y de ciertas maneras que el autor y la editorial acuerden. Por ejemplo, hay algunos que solo se pueden copiar sin ánimo de lucro,
O hay algunos autores que admiten incluso obras derivadas, otros que no, que quieren que su obra se copie exactamente como es. En este sentido, dos de los mitos que más se hablan de la cultura libre o del problema de Internet y la lectura, o los escritores, la industria editorial, es que si el libro está colgado en Internet se va a vender menos en papel. Nuestra experiencia como editorial no confirma este supuesto, porque el hecho de que el libro esté colgado le da más visibilidad al libro y a la editorial, y creemos que esto es positivo para la venta en papel. Y luego otro segundo mito bastante frecuente en la cuestión de la cultura libre es que no se paga a los productores o a los intermediarios de los libros. Esto no es así. Nosotros pagamos derechos de autor como cualquier editorial, se paga un adelanto y se paga un porcentaje sobre ventas al autor. Se pagan las traducciones, se paga la maquetación, se paga el diseño, se paga la impresión. Porque libre no significa gratis. La cultura libre es un movimiento que cree que la cultura debe ser libre, pero esto no quiere decir que sea gratis. Por ello se apela a la corresponsabilidad de los lectores. Es un poco como la agricultura ecológica o el comercio justo. Tú decides comprar a un agricultor o decides comprar en una tienda porque sabes los principios de producción, los principios éticos que hay detrás de esos proyectos económicos. De alguna manera nuestra editorial sea así. Nosotros apelamos a la corresponsabilidad de los lectores, de decir, si te ha gustado este libro que has leído y te ha gustado poderlo leer de manera libre en la red, también se pide una corresponsabilidad, un retorno económico en forma de donación, en forma de compra de libro en papel, regalárselo a otra persona, difundir el proyecto, pues luego ya todo un tipo de retribuciones o de colaboraciones que también significan ingresos económicos, que es lo que permite la sostenibilidad del proyecto. Luego podemos seguir. Sí, ahí. Muchas gracias, Beatriz. Me advertías de una exposición. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación por haberme invitado y permitirnos participar en este coloquio, que sin duda va a ser muy interesante. Y va a ser muy interesante, entre otras cosas, porque yo vengo aquí a aprender. O sea, yo no creo en Internet, debo decirlo para empezar, y no creo que la industria editorial vaya a sobrevivir mucho más tiempo. Es decir, creo que la industria editorial ha muerto o está a punto de morir. No por culpa de Internet, sino por culpa de la propia sociedad, que está cambiando sus hábitos de consumo y que las nuevas tecnologías no son ajenas a esos nuevos hábitos de consumo. He escuchado con atención la opinión de Begoña, de Iria, de Bea, y la que me ha sorprendido mucho, la de Bea, en el sentido de que Tráfico de Sueños es un proyecto que realmente es excepcional dentro del mundo de la edición en Internet, es decir, no es lo habitual. Efectivamente, el ciudadano normal en este momento piensa, está convencido de que la cultura tiene que ser gratis. Es decir, la cultura tiene que ser no ya libre, sino gratis. Es decir, todo lo que se cuelgue en las tecnologías debe ser gratis y, por tanto, esto debe estar al acceso de todos los ciudadanos para que su enriquecimiento cultural, su crecimiento personal, sea el que ellos se merecen. Bueno, todo esto, y permítanme que, sin intentar ser pesimista, y mucho menos terrorista, les cuento la experiencia que debo transmitir desde mi situación de vicepresidente de la Asociación de Escritores. La Asociación Colegial de Escritores de España agrupa a 4.000 escritores españoles. Más del 96% en este momento no sabe de qué comer, no tiene medios de subsistencia. Es decir, las editoriales no pagan anticipos. En los 3 últimos años se ha perdido el 49% de la venta de libros. La crisis económica que ha llegado en el último lugar al mundo del libro, sin embargo, ha llegado con una virulencia extraordinaria, de tal manera que no hay una institución, ni ayuntamiento, ni universidad, ni fundación, ni ninguna entidad de ningún tipo que organice conferencias, mesas redondas, coloquios. No hay medios, no hay periódicos que pidan artículos ni relatos, es decir, no hay medios de ingresos. Los escritores, en los últimos, desde que yo ejerzo esta profesión, hace 30 años, pues vivíamos no de la literatura, sino con la literatura, es decir, no de los derechos de autor, sino con todo lo que rodeaba el mundo de la creación literaria. Es decir, conferencias, mesas, artículos, todo esto ha desaparecido.
Las editoriales, por su propia crisis interna de venta de libros que conocen ustedes perfectamente, ya no están dando prácticamente a nadie anticipos editoriales. Los que estábamos acostumbrados o los que estaban acostumbrados a cobrar anticipos de 100.000, 200.000 euros, en este momento, con suerte, cobran 3.000. La mayoría no cobran nada. Y además ha aparecido un fenómeno que es la autoedición. Es decir, ya todo ciudadano que ha escrito un libro va a determinadas empresas, se paga la edición de esa empresa le cobra por publicarle su libro, el libro que le entrega además 100 ejemplares al autor para satisfacer su vanidad, y esto es lo que hace que el año pasado en España se publicaran 108.000 títulos diferentes, no libros, títulos, 108.000 títulos el año pasado, de los cuales fueron 19.000 novelas, 45 novelas diarias. Como comprenderán, no hay mercado para 45 novelas diarias, ni para 19.000 novelas al año, ni para 108.000 títulos entre libros, ensayos y otras publicaciones. En este panorama, y voy a intentar ser breve, pero que en este panorama parece que de lo que se está hablando exclusivamente, cuando se habla de Internet, de la nueva tecnología, se está hablando del consumidor. Pero se ha olvidado por completo el autor. El creador, y no hablo ya del autor literario, hablo del músico, hablo del cineasta, hablo del fotógrafo, del diseñador, del ilustrador, es decir, de todas las profesiones relacionadas con el mundo de la creación, no cuentan para esta sociedad. Y no digamos la actitud del gobierno de nuestra nación, en tanto en sus aspectos legislativos como en sus actitudes personales, con respecto al mundo de los creadores. Es decir, somos todavía los enemigos a batir, es decir, no han perdonado la ceja, lo reconocen ellos en conversaciones privadas, y por tanto somos enemigos a batir y nos colocan un IVA del 21% que está destruyendo toda la industria cultural española. Bueno, en este panorama nos surge las nuevas tecnologías y aparece Internet. Internet es un espacio, decíais, libre, es un espacio donde todo el mundo puede colgar lo que quiera, todo el mundo puede hacer su blog, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede difundir. Pero de toda esa gente que está difundiendo su creación en Internet, ¿son profesionales? ¿O son, perdonen la expresión, domingueros de las letras en este momento, de la literatura? Es decir, tienen que trabajar en otra cosa porque no pueden vivir de la literatura. Es decir, la literatura, que es un oficio, es una profesión que siempre ha sido difícil en España, acuérdense ustedes de escribir y llorar, ¿no? Y estas cosas ya desde la época de Larra. Pero, es decir, cuando había más asomado la cabeza los creadores culturales con el enriquecimiento de este país y de toda Europa, pues ha llegado una crisis que nos ha vuelto a situar en un momento en el que los creadores culturales no pueden vivir de su creación cultural. Y esto es un empobrecimiento, y tómenselo en serio porque es así, es un empobrecimiento cultural para este país que no lo pagaremos hoy, ni la semana que viene, ni el año que viene. Pero dentro de 20 años este país será infinitamente más pobre de lo que es hoy. Infinitamente más pobre. Y ya no nos vale ni la nueva ley de propiedad intelectual, que es un desastre, ni la eliminación de los derechos reprográficos que este gobierno se ha cargado, que ha eliminado, ni las quejas de los bibliotecarios con el canon por préstamo bibliotecario, que era una pequeña ayuda que también ha quedado reducido a la nada. Es decir, miramos los escritores españoles, miramos a Europa, miramos a Francia, a Dinamarca, a Inglaterra, incluso a Italia, lo comprobarás. Y es gente, son profesionales que pueden vivir de su trabajo. En España no se puede vivir de ese trabajo. ¿Internet es la solución? Sí, es la solución para que mi novela, que acabo de publicar hace un mes, esté en todas las páginas. Entras en Internet, lo pones, la cámara de baja y te salen miles de páginas donde hay referencias y tal. Son informaciones efímeras, porque al segundo siguiente hay una información sobre otro libro y el segundo siguiente sobre otro y sobre otro. Es decir, no creemos en absoluto que sea una solución. Desde luego, hoy no la hay. No hay esa solución. Y además, acabo esta primera intervención, porque luego habrá mucho más que decir, con un solo ejemplo que lo van a entender perfectamente.
Entre Iria, Bea, Beatriz y yo, además de Laura, sumamos en Internet más de 25.000 seguidores en Facebook, en Twitter. Y este acto ha sido difundido, seguramente habrá llegado a millones de personas. Nos contamos cuántos somos. Esta es la repercusión real de Internet. Es decir, es virtual. Probablemente en este momento haya 100.000, 200.000, 300.000, 1 millón de madrileños informados, que han visto en algún instante por su cabeza pasar el hecho que se celebraba este acto. Y estamos aquí reunidas 80 personas intentando aprender, y yo el primero, de todo lo que digáis vosotros, porque a mí os va a costar trabajo convencerme, porque lo estoy viendo en cerca de 4.000 compañeros, colegas, que hasta hace poco podían vivir de esto y que ahora no tenemos ni para pagar los entierros a sus viudas cuando se mueren los compañeros. Eso es todo. Bueno, creo que se han abierto varias vías. No es el momento ahora, pero como creo que se abre un espectro importante de preguntas, igual hay alguien que quisiera hacer una pregunta o aportar algo por parte del público. ¿No? Y además pues sería fundamental que colaboráramos todos en esta... Por esto no es virtual, es real, no es Internet. Por el tema... Sí, no, ahora. Entonces, vale, entonces yo lo que voy a hacer es una repregunta para vosotros y tal, cogiendo justo lo que estás comentando. Le voy a dar un poco la vuelta. O sea, ¿no crees que eso es, al final, romper una parte elitista y acercar, democratizar un sector al que antes nadie accedía y ahora puede acceder, en vez de llamar los domingueros de las palabras? Si tú quieres ejercer de médico, de abogado o de ingeniero industrial, ejerce, porque te abres un blog en Internet diciendo que eres abogado, médico o ingeniero industrial. Ahora, si no lo eres y te pones a hacerlo, serás un dominguero de la medicina, de la abogacía y de la ingeniería industrial. A eso es a lo que me refiero. Es decir, no se puede democratizar no ya el talento, que el talento lo tiene quien lo tenga, es decir, Dostoyevsky, García Márquez y unos cuantos más, ni siquiera la técnica. Para ser escritor hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho, hay que tener mucho libro detrás y muchas horas detrás. Eso no se improvisa. Y eso Internet no te lo enseña, a pesar de que tengas una escuela de cómo enseñar a escribir y tal. Yo doy talleres literarios desde hace 20 años a mis alumnos y de 1.000 alumnos que he tenido, tengo 2 que sobreviven en el mundo de las letras. Bueno. Los otros 998 no, es decir, no es exactamente eso. Yo te lo comentaba, por ejemplo, antes que estaba entrevistando a Iria y le preguntaba por algo parecido, sobre todo por su taller online, ¿no? Entonces, esto que acabas de decir de cuántos somos aquí, ella tiene un taller online, no es presencial y se apuntan muchísimas personas. Entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión, Iria. Sí, por una parte, yo quería decir que vale, aquí hay las personas que hay, pero después cuando ese vídeo se sube en la web habrá que ver cuánta gente lo ve y entonces con esos datos ya sí que podremos comparar, porque realmente habrá muchísima más gente que lo verá y además, por ejemplo, yo cuando publiqué en el blog que íbamos a hacer este acto, había mucha gente que nos decía, a ver si vais a colgar el vídeo porque yo quiero verlo, me interesa, pero estoy en Argentina, estoy en Córdoba y no puedo asistir o llego a Madrid el 17, entonces toda esa gente también lo va a ver y yo creo que eso es otra ventaja de Internet, que nos permite acceder a desde cualquier lugar del mundo a algo que se está celebrando en Madrid, cuando en Madrid, por trabajo, por circunstancias, no todo el mundo puede asistir. Yo creo eso por un lado. Y por otro, que yo creo que Internet sí que es la solución para todo esto que comentas, porque lo que decías de que la industria editorial se está muriendo, sí, es verdad. Tal y como la conocemos, está abocada a desaparecer. Quedará... Y la prensa y las revistas. Efectivamente, sí. Pero yo creo que porque están surgiendo otras formas de contar las cosas y hay que adaptarse a esos medios. El cómo, eso es lo complicado. Hay que ver cómo se hace y hay que hacerlo bien. Editoriales como la de Atrapasueños. Traficantes de sueños. Es porque Atrapasueños existe también. Existe, siempre me las lío, sí. Como Traficantes de sueños es una vía y hay que estudiarlas, hay que trabajarlas y ver cuáles funcionan. Pero yo creo que es la solución. Lo que pasa es que estamos en un momento, dentro de cuando siempre que surgen momentos de cambio, desde el interior es difícil ver la solución a largo plazo. Pero yo creo que está ahí, que es ahora cuando tenemos que solucionarlo. Pero yo creo que he dicho que no creo en Internet hoy. Sí, pero yo creo que la solución empieza hoy. No sé si se me olvidó decir que sí creo que el futuro pasa por ahí, sí, pero un futuro que no es la actualidad, que no soy. Que la solución empieza trabajando hoy.
a partir de ahora, empezando a hacer cosas, empezando a intentar otras formas de publicación. Yo nací en el siglo XVII, es que Claro, no me da tiempo. Pero lo vas a superar. No me da tiempo. Pasamos la palabra... Sí, bueno, no, perdona. No, decía sobre lo de la democratización de la escritura, es que yo creo que hay dos vertientes. Por una parte, yo creo que es fantástico que cualquier persona pueda acceder a aprender ese oficio, porque hay gente, por ejemplo, yo lo he visto en el taller de literautas, que empezó a lo mejor hace 3 años, cuando empezamos, con relatos que se notaba que eran bastante amateurs, y en este tiempo ha ido mejorando mucho. Es decir, es gente que, a lo mejor, niños, porque eran niños con 17 años cuando empezaron, que están aprendiendo ese oficio gracias a Internet, y seguramente sin esa herramienta no podrían aprenderlo y plantearse dentro de 10, 15 años ser escritores. Eso yo creo que también es positivo, es algo que Internet está ofreciendo. El aprendizaje es bueno, claro, Sí. naturalmente, sí. En todo. Bueno. Yo voy a dar también una visión positiva. Yo también estoy completamente de acuerdo en que estamos en un momento en el que está cambiando todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, efectivamente, no solo con los libros y la literatura. Y es una transformación gigante y estamos todos un poco desorientados. Las bibliotecas también, por supuesto, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo de cómo yo creo que sabiendo utilizar esas herramientas adecuadamente se le puede sacar mucho partido. Claro que hay mucha información, desde mi punto de vista hay exceso de información en la red. Y yo creo que precisamente, y ahora voy a defender un poco el papel de las bibliotecas, ¿no? Aprovechando, ¿no? Yo creo que precisamente es necesario que existan, y no solo las bibliotecas, profesionales que ayuden a orientar a la gente, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos muchísimo es recomendar, ¿no? A gente que está un poco perdida precisamente en medio, ¿no? de toda esa cantidad de información y no saben por dónde empezar a ir. También y recomendar y orientarles un poco cómo buscar la información, cómo seleccionar la más adecuada, ¿no? Hay una famosa frase que dice, no sé si es literal, ¿no? Google te dará 100.000 respuestas, un bibliotecario te dará la adecuada, ¿no? Pues un poco con la literatura pasa que te puede servir a decir en medio de todo esto qué es realmente de calidad, qué puede ser interesante. Y voy a poner un ejemplo de nuestra biblioteca electrónica, ¿no? Que es una biblioteca que lleva funcionando realmente desde el 2002, empezó con recursos electrónicos, con bases de datos, una información más académica y científica, pero en el 2011 se incorporaron audiolibros, que son obras de literatura, pues eso, narradas en formato MP3, que cualquiera que tenga una tarjeta de cualquier biblioteca del Instituto Cervantes puede descargar en casa, y desde el 2012 tenemos libros electrónicos. Entre otros, hay algunos de sus libros leídos en MP3. Esos libros están llegando a distintas partes del mundo, porque es una red que está son 64 bibliotecas ahora mismo, ¿no? En 33 países que tienen acceso a esa información. Esa biblioteca electrónica, quiero decir, se paga, el instituto o cualquier biblioteca paga los derechos de autor por tener acceso a esas obras, ¿no? Y está divulgando esa literatura que igual de otra forma una persona que está en Filipinas no hubiese conocido nunca, ¿no? Y por otro lado, hay informes, especialmente he visto más información referente a Estados Unidos sobre esto, pero yo estoy segura de que, como tú has dicho, si se hiciesen informes en España se confirmaría también. Una gran parte de las personas que compran libros, tanto en papel como en formato electrónico, después que se suscriben y compran el libro, los han descubierto muchas veces a través de las bibliotecas. Y una cosa que yo he comprobado en distintos sitios, organizamos un club de lectura y a la gente le dices, no, tú puedes llevar la copia en la biblioteca, no sé qué, y muchos dicen, no, es que yo me quiero comprar el libro para tenerlo conmigo. Entonces yo creo que, y precisamente también por eso, porque están conviviendo también los dos formatos, yo creo que sabiendo sacar partido a esas herramientas se puede hacer precisamente que la industria no termine, la industria y la cultura, que es sobre todo lo que más nos interesa, que eso no acabe, pero hay que pensar mucho, ¿no? Cómo hacerlo para ganar la batalla. ¿Puedo matizar una cosa? Que no, además creo, es que tienes razón en lo que ha dicho, pero no razón. O sea, os he hablado de prácticamente el 50% de pérdida de ventas de libros. Sin embargo, el préstamo bibliotecario el año pasado se ha multiplicado por 12. Por la crisis. Por la crisis económica. Es decir, la labor de las bibliotecas es esencial. Luego está la segunda parte. La administración ya no compra libros porque no tiene dinero para surtir a la biblioteca. Es decir, esta magnífica biblioteca de Eugenio Trías, es decir, lleva un año de retraso con respecto a las novedades editoriales porque el Ayuntamiento de Madrid no tiene dinero para...
y los libros que ha comprado están en un almacén porque se les ha estropeado el montacargas y no pueden subir los libros de la planta de abajo arriba para distribuir a la biblioteca. Eso Teresa lo sabe y Susana también lo sabe. Quiero decir, la labor de las bibliotecas es fundamental, igual que la labor del librero, pero en la cadena de valor, que a lo que yo me estaba refiriendo antes con la crisis del libro, cadena de valor que es editor, distribuidor, librero, finalmente consumidor, el editor está desapareciendo, por tanto el distribuidor lo va a pasar muy mal, el librero va a estar cerrando enseguida y vais a quedar las bibliotecas como únicos asesores de quien quiera comprar un libro. Pero tengo que discrepar una cosa, no es verdad que alguien que se compra un libro, mejor dicho, que se piratea un libro electrónico, luego lo compre en papel. Mirad, las grandes editoriales españolas, las grandes, no sé lo que pasa en Traficantes de Sueños, que estoy seguro que sois ejemplares. Las grandes editoriales españolas, lo digo, Random House y Planeta, las dos grandes editoriales españolas, 2 meses antes de sacar los libros a la venta, alguien, un topo de dentro, lo ha sacado y está pirateado en la red. Y se están buscando cómo se hace esto, pero están en la calle los libros 2 meses antes de estar a la venta. Y no me importa que se esté grabando porque quien me escucha sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, la gente está bajándose descargas ilegales de Internet, de libros, pero no para leerlos, o sea, simplemente para coleccionar los libros en su ebook, para tener 10.000 títulos o 20.000. Que hay libros que se conocen en Filipinas gracias a que, claro, la Biblioteca Virtual Cervantes ha hecho una labor enorme con los clásicos. El Instituto Cervantes está haciendo una labor espléndida con esto, pero yo estoy hablando de la inmensa mayoría de la población, no de estos casos que estáis poniendo que son muy particulares, muy concretos, e insisto, no permiten al creador, y no hablo yo solo de escritores, hablo de músicos, de cineastas, de actores de teatro, etc., no están permitiendo que vivan de su profesión, porque hoy en día se ve más cine que nunca. Se ve más teatro que nunca, se oye más música que nunca y se lee más que nunca. Lo que pasa es que se ve cine a través de la televisión o de descargas ilegales en el ordenador, se leen libros a través de descargas ilegales en Internet, se oye música pirateada y mientras que Sony tenía hace 5 años un edificio con 20 plantas en Madrid, Sony ahora como música tiene un despacho en la Gran Vía con 3 personas trabajando. Se han perdido... La cultura española que representa, ¿cuánto es? El 8% del PIB. Daba trabajo a 600.000 personas. Se están perdiendo, no sé, se han perdido 300.000 puestos de trabajo en 2 años. Y estoy hablando de algo de macrocultura, no estoy hablando del detalle de que efectivamente cada uno desde nuestro trabajo hagamos lo posible. Yo soy presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del ACE, nos hemos pasado 2 años trabajando y estudiando cómo conseguir que los colegas a través de las nuevas tecnologías puedan vivir. Y después de 2 años de trabajo y de estudiar Estados Unidos, Francia, Alemania, nos damos cuenta de que en España, con nuestra mentalidad, es una cosa que tenemos que transmitir a quien nos escuche. La mentalidad española es una mentalidad pirata. Somos el segundo país más pirata del mundo que nos ha denunciado Estados Unidos. Y somos el segundo país más pirata del mundo. Mientras que el ciudadano no considera la cultura como algo esencial para su vida. Es decir, la cultura es el alma de los pueblos. Entonces, mientras que el ciudadano no considere que no defender la cultura es la ruina del futuro y la miseria intelectual del futuro, no avanzaremos nada. Y todo además serán buenas intenciones. Y yo estoy en las buenas intenciones. O sea, yo, con lo mayor que soy, pelearé hasta el último día para que la gente siga leyendo, yendo al cine, escuchando música o viendo teatro. Pero no es el camino que hacemos. Y desgraciadamente hoy Internet no es la solución. Podría serlo en el futuro. Dependerá de Bill Gates y de lo que decide hacer con la nube. Vamos a pasar la palabra, Beatriz. Y perdonad, hablo mucho, ya no hablo más. Beatriz. Sí, yo creo que a veces se mezclan un poco lo que es la crisis, ¿no?, con la crisis del sector del libro. Creo que sería importante distinguirlo porque efectivamente el paro ha subido en todas las profesiones. La precariedad vital se extiende por millones de personas. Entonces, quizá sería más interesante ver del 2000 al 2008 que del 2008 al 2014. Sí que pretendemos distinguir cuánta crisis del sector se debe a Internet y cuánta crisis se debe al descenso de consumo y la desestructuración del país.
Digo porque no me parece justo achacar a Internet y a los usos que se puedan hacer del libro en Internet o de la cultura en Internet lo que es una hecatombe social en todos los sectores, ¿no? Y para toda la población del país. Me ha parecido interesante también lo que decías de que los escritores antes no vivían solo de los derechos de autor de sus libros, sino de toda una serie, de todo el campo, ¿no? Pues lo que podía ser formación, en talleres literarios, en tertulias, en charlas, lo que podían ser artículos o reportajes a demanda, lo que podía ser cualquier otro tipo de trabajo de corrección, de lectura, etcétera. Yo creo que ese es el lugar de los escritores, o sea, aquel que piense que va a poder vivir de las novelas que quiera escribir por sí mismo, a no ser que ya tenga un público muy desarrollado, verdaderamente que lo demande, es muy difícil. O sea, ser escritor de lo que tú quieras escribir, ¿no? Creo que es poco realista, como lo es en otros sectores, ¿no? O sea, que un arquitecto no hace las casas que quiere, ¿no? Hace las casas que le pagan, y en general en muchas otras profesiones. En ese sentido, sí creo que los escritores, y a lo mejor muchos trabajadores de la cultura, deben dejar de pensarse como una excepción de cara al resto de la población. O sea, que tal y como está la población de empobrecida hoy, pensar que los escritores iban a ser de otra manera, tampoco se entiende. Y creo que tienen que entenderse más, pues, con trabajos, diversificar las fuentes de ingresos, como has dicho tú mismo, que era lo tradicional del sector, ¿no? También en relación a Internet, por un lado se ha dicho que la gente solo colecciona los libros, no se lee, entonces tampoco se estaría perdiendo ventas en papel. Luego se ha dicho que no todo el que se baja un libro se lo va a comprar después. Obviamente nadie puede comprarse todos los libros que lee en Internet, como en la biblioteca. O sea, realmente las bibliotecas ya existían y la gente tenía acceso a todos los libros, no tenían por qué comprar libros. Realmente antes podíamos ir a una biblioteca y leernos todos los libros que quisiéramos. Sin embargo, había gente que decidía comprar libros y regalar libros por los usos culturales diferenciados, ¿no? Es distinto, pues eso, ir a una biblioteca y solo leerlo, que tener el libro en tu casa, releerlo, prestarlo, ¿no? Los usos que se pueden hacer de los libros. En ese sentido, yo estoy de acuerdo, no todas las descargas van a revertir en compras, pero es que no iba a haber todas esas compras en ningún caso. La gente tiene que elegir cuántos libros compra, y más de un libro al mes ahora mismo es prácticamente imposible. Creo que hay parte positiva en lo que es el fomento de lectura a través de Internet, el acceso a los libros a través de Internet, y estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho de que habrá que buscar nuevos modelos que lo hagan rentable. De todas formas, vamos a pasar ahora, ahí veo que hay una pregunta, si le puedes... Voy, primero paso la palabra. Buenas tardes, saludar a los viceministros. Un momento, perdona, que te vamos a pasar el micrófono para que se lo oiga bien. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a los intervinientes, y me da mucha alegría, mucha satisfacción, porque resulta que ahora estoy aprendiendo de ustedes mucho. Yo en mi juventud fui mes y medio al colegio aproximadamente, nada más, a mis 78 años. Pero voy a poner unos apuntes muy rapidito, ¿eh? Y ahora a mi edad, que le acabo de decir, esto es cuando estoy empezando a aprender a manejarme en la lectura y en escribir, ¿eh? Estoy escribiendo varios libros, pero para mí personalmente, ¿eh? Bueno, sobre el tema de la historia de España, de lo que está pasando en Europa y en el mundo. Eso es una parte. Y a la vez me recuerda, contado por mi padre, ya fallecido, y mi bisabuelo, que decía que una cultura y una educación es la mejor finca que existe. ¿Para qué sirve eso? Para defenderte, y luego para defender a los españoles y al progreso de España. Y no me recuerda, eso lo tengo yo recogido en unos libros de mi bisabuelo. Y luego después también me recuerda a una gran persona, un gran político humanista progresista, que era intelectual, Fernando de los Ríos Ruti, que decía, por muy pequeña que sea una aldea, un pueblo, hay que fundar colegios públicos, para que todas las clases tuvieran la misma igualdad, entre los adinerados y los que no fueran adinerados. Yo lo que le iba a pedir es que se centrara en la pregunta que hemos planteado, bueno. Porque es que si no, no vamos a abarcar bueno, y no tenemos mucho tiempo. Y ya al final voy a terminar, tengo aquí varios apuntes. Sí, ya veo que es aficionado. Apuntos. Pero si puede contestar a la pregunta, yo se lo agradecería, porque estoy seguro que todos tenemos mucho que aportar. Entonces... No, si esto va a ser medio minuto. Bueno. Yo que soy un colaborador para que nuestra generación, nuestros jóvenes, tengan una educación educada
Y a la vez, los que están estropeados tienen que emigrar a otros países a su suerte. Y esos talentos se están estropeando. ¿Quién tiene la culpa? Pues la responsabilidad del gobierno que tenemos y del PP, prácticamente. Bueno, y ya termino. Sí, porque ese es un tema que está bueno. totalmente aparte. Yo entiendo que nuestra generación, nuestros jóvenes, se los ha abandonado totalmente. Y esos talentos los estamos perdiendo. Nada más, algo. Le he cortado el terreno. Muchas gracias por la intervención, de todas formas. Ahí el señor que está detrás quería... Jolín, buenas noches. Lo de señor me ha llegado al alma, pero bueno. A mí me pasa todo lo En cualquier caso, yo quería disentir un poco de lo que decía Antonio. Vamos a ver, había que matizarlo. Yo creo que los españoles no somos piratas, somos aventureros. Porque pirata es diferente, la connotación es diferente, ¿no? Quiero decir que, bueno, ¿cómo se puede compaginar eso ante, por ejemplo, el derecho de autor, que ha limitado mucho a las bibliotecas en este caso? Y ha limitado mucho a lo que es la imagen de la literatura y de los escritores como tal. Ya sé que disiente de mí, pero bueno, eso sería lo lógico, ¿no? Si no, no estaríamos aquí en el debate. Es que no es verdad. Pero en cualquier caso... Que lo diga la biblioteca, bueno, no es verdad. Si me permites... Que termine ya. En todo caso, me alegra que eso crea debate, porque creo que habría que explicarlo muy bien. Porque los derechos de autor están limitando muchas veces el que los sectores de biblioteca accedan a volúmenes, etcétera, etcétera, para cargar las bibliotecas, que al final están limitando ahí el poder. Bueno, esa es mi opinión. Y explícanoslo porque estará muy interesante. Y además te lo he resumido. Es decir, los autores, todos, cada vez que nos comunica nuestra editorial, oye, pues de tu tirada de 30.000 ejemplares han sobrado 8.000, vamos a triturar 3.000 o 4.000. Sí, ya estamos como en el mercado común con los alimentos. Vale. Decimos, no, ni hablar, cederlos a la biblioteca. Dicen, no, las editoriales, no. Si la biblioteca quiere el libro, que no lo compren. Es un problema de la industria, no de los autores. Es decir, me niego rotundamente a que el autor sea el culpable de esto que pasa. Es decir, los autores, y en esta biblioteca lo saben... Pues falta una explicación, Traemos los libros de nuestra casa y los donamos a las bibliotecas. Pues cuando decía Bea, decía, no, es que antiguamente la gente también iba a las bibliotecas. Las bibliotecas es un invento en España de los últimos, desde la época de Tierno para acá, de los 80 para acá. Antes no había bibliotecas en España. En casi ningún pueblo de España había una biblioteca. En casi ningún pueblo de España. Luego los pueblos pequeños no había. Y una de las cosas que hizo los ayuntamientos democráticos a partir del 79 es constituir bibliotecas y centros culturales en todos los municipios españoles. Es decir, antes no se iba a una biblioteca, decían, no, la gente iba a la biblioteca. No, esto, incluso en Madrid, bueno, se están abriendo bibliotecas continuamente. Es decir, y todavía hay muchos barrios, como el de San Fermín, donde los ciudadanos del barrio de San Fermín, ellos se han construido su propia biblioteca, porque el ayuntamiento no se lo pone, el ayuntamiento de Madrid. Quiero decir, es un invento relativamente moderno. Pero con respecto a los derechos de autor, todo lo contrario. Es decir, nuestra labor esencial, no solamente desde la ACE, de los escritores, desde CEDRO, que es el Centro de Derechos de Autor de los Escritores Españoles y de los editores, desde todos los autores vamos a bibliotecas, participamos en encuentros con los lectores, siempre gratuitamente, donamos nuestros libros a bibliotecas. Todo lo contrario, si queremos que se difundan nuestros libros, queremos que se difundan. Lo que también es verdad que hemos peleado y hemos perdido es el canon por préstamo bibliotecario, que es un canon que los bibliotecarios se han hartado de explicar, que lo pagaba el usuario cuando es falso. O sea, nunca el usuario iba a pagar un céntimo por un préstamo bibliotecario. Es el dueño de la biblioteca, el que igual que paga la luz, o paga el pupitre, o paga este sonido que tenemos ahora, tendría que pagar una cantidad mínima a las asociaciones de escritores. Nada más, como sucede en Europa desde el año 1943, desde hace 65 años, y que en España ha tenido la Unión Europea que amenazarnos con una multa de 300.000 euros diarios, si no se implantaba la Directiva Europea sobre el préstamo bibliotecario. Sí, es una directiva europea. O sea, no es una cosa que los autores estemos en contra de nada. O sea, esa afirmación le garantizo. Pero además podemos hablar días seguidos sobre esto, porque es falso. Es decir, es justo lo contrario de lo que queremos los escritores. Justo lo contrario. Y lo malo es que se ha extendido esa información falsa con respecto al canon por préstamo bibliotecario, no sé qué, que no tiene nada que ver
con lo que hemos querido los escritores nunca. Y esto tú como Cervantes lo sabes perfectamente. Es decir, que incluso el gobierno tuvo que asumir un canon, mejor dicho, la ley del préstamo hipotecario, que Europa echó para atrás y que ha habido que reformar nuevamente, porque tantas eran las excepciones que Europa dijo que ni hablar, y que ahora el 10 de agosto ha sacado la nueva y Blanca Calvo y su grupo ha vuelto a protestar y ha vuelto a liarla. Es que el problema... Un segundo, que querías que termine y te paso la palabra. Sí, y yo lo que diría que la explicación que nos acaba de dar, que la hagan público, porque no llega a la sociedad. Pero si la sociedad estamos hartos de decirlo. Lo que pasa es que la prensa es un problema que ya la veo prensa que no habla lo mucho, escucha. ya veo que habla mucho. Bueno, creo que, en cualquier caso. Creo que esto se va a convertir un poco en un tema bidireccional, entonces... Efectivamente, que no se lo trata de eso, se resolver. trata de que trasladen lo que usted está opinando a la sociedad. Lo hemos trasladado por todos los cauces que podemos. La prensa no lo recoge o no, pero lo trasladamos. Sí. Pues sus empresas no lo trasladan. Incluso yo he escrito artículos en El País sobre esto, y están publicados en El País artículos sobre esto, y en El Mundo, y en otros muchos sitios, y los compañeros también. O sea que, Bueno, vamos a diversificar el debate. Begoña, querías... Solo centrándome un poquito en este tema sobre el famoso canon y la directiva de la Unión Europea, por lo que la inmensa mayoría de los usuarios, de los bibliotecarios no han estado en contra, es porque las bibliotecas, como todo el sector de la cultura, o sea, como varios sectores, han tenido reducción de presupuesto. Entonces, ese canon nunca se consideró, hasta donde yo estoy informada, que fuesen los usuarios que lo pagasen directamente. Siempre lo dijo Siempre, pues, bueno, en incluso fin. por escrito lo ponían en las bibliotecas en un papel en la entrada. Yo siempre había Con sus entendido... impuestos, a lo mejor. Con sus Eso es, impuestos. lo pagan No, con no, sus no, impuestos, que es no, donde que yo no, creía. que no. Voy a pedir que no os lo paga piséis, el por dueño de favor, la porque biblioteca. entonces no nos enteramos. Yo lo que pido es que habléis uno a uno, ¿vale? Porque entonces Sí. ya va a aparecer Sálvame Deluxe y ya... Pero tanto mal. si lo pagan en el momento en el que se hace el préstamo, obligas a pagar una tasa extra porque lo llevas prestado en ese momento, como si es la biblioteca quien lo está pagando, y la inmensa mayoría, hay por supuesto muchas bibliotecas privadas, pero la inmensa mayoría de las bibliotecas en España, hay una gran cantidad de bibliotecas públicas, todo está saliendo del dueño de la biblioteca, que somos todos. La inmensa mayoría, o sea, todos estamos acabando pagando ese canon, o de una forma, o en el momento en el que uno se lleva el libro, Claro. o en el momento en el que la biblioteca aparta una parte de su presupuesto para pagarlo. Solo un segundito. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros también nos están reduciendo mucho los presupuestos. Se puede apartar una parte del dinero para pagar ese canon y muy probablemente será dinero que dejemos de invertir en comprar nuevos libros, en organizar menos actividades culturales para difundir a los fondos que tenemos, y el problema es que acaba revirtiendo negativamente para todo el mundo, también para los escritores. En Europa no pasa y aquí sí, ¿verdad? O sea, en Europa son diferentes, son de otra raza, de otro color. O igual no han sufrido la crisis de una forma No, tan intensa como desde el año nosotros. 43 hasta aquí no han sufrido la crisis. Hombre, por favor. No de una forma, estos años... Eso no de una es un forma debate, tan además es un intensa debate que como llevamos se está viviendo. 8 años, o sea que ahora no lo vamos a resolver aquí. Pues llevamos 8 años peleándonos con ese debate. Yo os quiero plantear otra pregunta también al público, por supuesto, para no cambiar, porque es por otra dirección, pero estamos hablando de los autores, estamos hablando del mundo editorial, pero yo creo que todos, incluidos todos, en este plano horizontal en el que estamos ahora, leemos de otra forma, consumimos de otra forma, nuestras pantallas, valga como metáfora, están llenas de estímulos. Me pongo como ejemplo, yo igual antes me leía 2 libros al mes, ahora uno cada bastante, pero leo, como decías antes, leo muchísimo más. Vale. Entonces, ¿cómo estamos canalizando eso? Y a esto, por ejemplo, yo creo que está respondiendo la narrativa transmedia, que es de la que estábamos hablando antes. Entonces, esto no está cambiando también, y igual el sector editorial y los autores tienen que ponerse las pilas para buscar otros formatos, otras narrativas, para conectar con ellos mismos incluso, porque es que consumimos y leemos de otra forma. ¿Cómo veis este...? Yo es que hablo mucho, pero es que... Sí, además no puedo hablar ella, Claro, ¿no? es que la pregunta que haces es, Japón, hoy, 2 millones de descargas diarias en móvil, en cuentos que tienen 6 líneas. Es decir, en Japón ahora mismo los escritores escriben una especie de microrelato de 5 o 6 líneas y hay 2 millones de descargas diarias de esa nueva literatura. Tendremos que adaptarnos los escritores a nuevas fórmulas, claro. Sí. Perdona, no. En Zaragoza, creo que un mes, se ha celebrado un evento, que es el segundo, sobre literatura transmedia. Es una gran desconocida que está emergiendo ahora, es literatura, hay autores, hay creación.
Y eso está ahí, es una realidad. Pero desde luego no va a estar bajo el paraguas tradicional de la edición. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vais a hacer? No sabemos. No tengo ni idea. Yo vengo a aprender. No sabemos. Pues vamos a repensar. No sabemos. Bueno, nosotros lo que hemos pensado de literatura transmedia o lo que hemos podido imaginar es más con los formatos EPUBs, ¿no? y MOBI, los formatos digitales, cómo podría convertirse en hipertexto que vinculara con audio, con vídeo, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú estuvieras leyendo un libro de música y que pudieras oír las canciones, o que estuvieras leyendo cualquier libro y de la bibliografía pudieras ir a ese texto, o sea, de alguna manera como una experiencia integral. Es verdad que estos formatos tienen muchísimos problemas de derechos de autor. Que de dinero son carísimos. Claro. Entonces, efectivamente, tú no puedes linkar una canción con la canción a no ser que pagues derechos a la discográfica. No puedes linkar a una imagen o a una foto si no pagas los derechos de autor correspondientes. Entonces, en realidad, si no, solo podría hacerse en base a contenidos libres. O sea, es verdad que al cabo de los 70 años después de la muerte de los autores, los contenidos pasan a dominio público. Entonces, a partir de ese, pues la música clásica, por ejemplo, o autores de la antigüedad, pues este tipo de cosas, de textos con hiperlinks, ¿no? Hipervinculados, pues podrían desarrollarse. En la cuestión de los temas actuales, verdaderamente toda la cuestión de los derechos de autor encarecería tanto que es casi imposible planteárselo a día de hoy. Yo creo que precisamente cuando decía antes que la solución para los problemas que está sufriendo la industria empieza hoy, empieza con cosas como esto, como la narrativa transmedia. Pero lo que pasa es que hay que aprender el nuevo lenguaje y dependiendo de los medios que tenga el escritor podrá trabajárselo más y hacer una cosa como lo que comentaba Beatriz o tendrá que hacerlo más limitado. Y, por ejemplo, una forma de narración que me encanta son los juegos narrativos que viene siendo, o sea, puedes hacer una especie de novela en la que el lector es el protagonista y eso es algo que ya se está haciendo y sobre todo se está haciendo mucho en inglés, está funcionando y a lo mejor en español no tanto, pero eso es una de las posibles vías del futuro para, ¿por qué no?, escribir una novela en la que el que lea sea el que decida, pues ahora voy a hacer esto y pasa esto. Es un poco a lo mejor jugar a aquello que leíamos cuando éramos pequeños, que era Elige tu propia aventura, pero mucho más sofisticado a través de otras pantallas. Y la gente lo está demandando. Tenemos los recursos para hacerlo y yo creo que la solución parte por eso, por empezar a echarle imaginación a lo que queremos. Contar las historias con los medios que tenemos ahora y con lo que la gente quiere leer. Sí, yo quería contar un par de iniciativas que no son exactamente eso, pero van un poco por ese camino, ¿no? De iniciativas del instituto. Una se ha hecho... Perdona que hago un matiz. Yo, bueno, hablaba de transmedia, por supuesto, propiamente dicho, pero me refiero sobre todo al fin de las narraciones lineales. Es decir, que se abren nuevos campos a la hora de contar una historia, que puede ser eso, un vídeo, que puede ser... Vamos. Sí. No, quería hablar, por ejemplo, de una iniciativa que se hizo a lo largo de este año en la biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo, que pretendía acercar la literatura a los jóvenes, pero sabían que iba a ser muy atractivo si se utilizaban las redes sociales, precisamente. Entonces, se hizo un proyecto mixto, ¿no?, en el que se hizo un encuentro con un escritor argentino en la biblioteca, se conocieron los jóvenes que participaban, se hizo una lectura de un comienzo de varias obras de ese escritor y después, con la ayuda de un taller literario también en el que los jóvenes tuvieron ayuda profesional, ellos fueron creando también el final de su propia historia, cada uno. Eso se publicó en un blog, y creo que en distintas redes sociales también, con la intención de que además ellos se fuesen corrigiendo, se fuesen comentando y el resultado final se hiciese de una forma un poco global entre todos, ¿no? Y es un proyecto que se hizo en colaboración con el Ministerio de Educación, de una asociación de bibliotecarios alemanes, de una editorial, y ha resultado bien, o sea, hasta tal punto que lo van a volver a repetir en el 2013, ¿no? Y creo es eso, que es una forma experimental para ver, ¿no?, cómo se va a crear y cómo se va a llegar también, ¿no?, también a los más jóvenes, porque todo esto a nosotros igual nos queda un poco grande a veces. ¿Y qué hacemos ahora? Pero es que la gente que viene detrás viene con otra mentalidad, están creciendo con el ordenador y con la tableta, entonces tenemos que pensar en qué vamos a hacer para seguir trabajando con ellos, ¿no? Y solo otro pequeño ejemplo también, perdón, sí, muy rápido para no acaparar mucho tiempo, ¿no?
Esto, por ejemplo, en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín han editado 2 libros electrónicos que están disponibles también en la biblioteca electrónica con entrevistas a distintos escritores y autores que han ido pasando por el instituto. Entonces lo han complementado con entrevistas que estaban grabadas, se pueden ver en el canal de vídeo del propio instituto y a la vez en el blog está todo transcrito y está todo bilingüe. Entonces son entrevistas, no estamos hablando en este caso de narración, pero tienes 3 medios diferentes de acceder exactamente al mismo contenido. Igual podrían hacerlo, ¿no? Quiero decir, son ideas sobre cómo se puede hacer también con otros géneros, ¿no? O en nuestro caso tenemos, por ejemplo, en muchos casos, el libro en papel en una biblioteca, el audio en la biblioteca electrónica y el libro electrónico también. Y a muchos usuarios y alumnos les digo, que están aprendiendo español, les digo, leed el libro y escuchadlo al mismo tiempo porque os va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que están conviviendo muchos formatos distintos a los que hay que sacarles partido. Antonio. No, que espero, pues insisto, yo espero que todos estos experimentos que se están haciendo, espero que den resultado, porque al final es lo que yo venía a decir antes, el futuro es la cultura de un país y que los niños de hoy estén en nuevos sistemas de aprendizaje y que colaboremos, por supuesto. Ahora, yo estaba hablando de la realidad de hoy, de nuestros días, de lo que está pasando en nuestros días, porque los autores no queremos ser privilegiados, con respecto a otros sectores. O sea, sabemos que la crisis nos afecta a todos y que tenemos que atarnos los machos igual que los demás, pero una cosa es que suframos las mismas consecuencias que los albañiles y los fontaneros y los empleados de una oficina, y otra cosa es que además tengamos una legislación sobre nuestras cabezas que están deliberadamente siendo una agresión a la creación, no a los escritores, a la creación cultural en general. Eso me refiero. No queremos ser, por supuesto, mejor tratados que los demás, pero no peor tratados. Y sí, insisto, yo venía aquí a aprender a ver si estas cosas que decís de nuevos experimentos, la transmisión, a ver si a mí me ilumina, pero yo mañana lo tengo que transmitir. Pero es que yo creo que no puede pasar de un día para otro. No, es que la reinvención está en agitar y en que cada uno saque qué es lo que está pasando ahora. Pero sois más, estas chicas son más jóvenes, tienen más ideas y yo mañana voy a transmitir, oye, no, que hay nuevas fórmulas, vamos a pensar en ellas. Y esto es lo que quería yo aprender de lo que me estáis contando ahora. Me estáis contando experimentos... digamos que todavía no estamos inventando la penicilina, estamos todavía poniendo en el laboratorio con los matraces y con los tubos de ensayo a ver si el moho aquel nos descubre algo. ¿No? Creo que es demasiado pronto, prematuro. Yo quiero contar un ejemplo. ¿Perdón? ¿Querías? Palabra cuando pueda ser. Sí, por favor. ¿Sí? La verdad, nosotros el modelo de futuro que nos imaginamos no es tan concentrado como la actualidad. O sea que a lo mejor la industria editorial sí cambia, precisamente hace una descentralización. No va a haber empresas tan grandes con tantos beneficios, ni va a haber autores con tantos beneficios. Probablemente, si se democratiza, que yo creo que sí es una democratización, probablemente haya editoriales más pequeñas y autores que no pueden vivir exclusivamente los derechos de autor. Ese puede ser un modelo de futuro, pero que desde luego, por eso, tristemente la sociedad sí que ve a veces a los escritores como privilegiados, les ven parte de la élite cultural, porque es verdad que algunos creadores son, si no ricos, pudientes, ¿no? Entonces, es verdad que eso es difícil de negar y por eso a veces cuando los productores, los trabajadores culturales se quejan un poco de las condiciones, pues es verdad que desde la gente normal pues no da tanta pena, ¿no? Porque es como, vale, tú eres menos rico de lo que eras, ¿no? Mientras que la mayoría casi siempre hemos sido casi pobres. Entonces, es verdad que, digo, también como consejo, o sea, que cuando se intenta transmitir el perjuicio que puede causar alguna, pues Internet o la piratería, es verdad que si se emite desde parte de la élite cultural, pues es difícil que provocar empatía, por un lado. Y por otro lado, insistir un poco en que a lo mejor este modelo de élites culturales claras, ¿no?, en el que los autores que viven de escribir pues son pocos y las empresas que obtienen beneficios de los libros son pocas también, pues a lo mejor sí que se va a transformar. Sí, porque la sociedad nunca piensa que un abogado es multimillonario también lo piensan. O un banquero. No, eso no despierta recelo. Despierta recelo la élite del escritor, o de Picasso, que ganará Hombre, mucho los dinero, bancos, Antonio, creo que han recibido bastante en los últimos 3 años en este país. Sí, pero la élite siempre, o sea, cuando
sentido mágico negativo se da con los creadores culturales, no se da con otras profesiones. No por solo, lo general. Antonio, no solo. Bueno, pues Hombre, a ver quién se queja de que un médico sea multimillonario. O sea, la plataforma de afectados por la hipoteca ha señalado claramente a los banqueros, los políticos también han sido señalados, los empresarios de la construcción. O sea, yo entiendo que en los últimos años en el país ha habido una crítica muy fuerte para todos aquellos que han concentrado la riqueza. Para los corruptos en general, sí. Para los corruptos también. Voy a pasarla para ir para un poco descentralizar Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero con un matiz. Yo creo que las grandes editoriales sí que van a sobrevivir porque además están apostando por lo seguro, van a bestsellers, y yo creo que eso sí que se va a seguir vendiendo. Lo que pasa es que se está convirtiendo, más que cultura, se está industrializando, porque se lanzan anuncios. Hay determinadas novelas que ya no son novelas, son productos. Yo creo que se venden como un producto de marketing y esos van a vender seguro, porque hay un montón de gente que compra esos libros. Entonces yo creo que va a haber como una especie de diferenciación. Ahora, lo que decías, editoriales pequeñas que trabajarán con autores, que trabajarán literatura y que si alguno acaba despuntando pues tendrá mucha suerte, el resto tendrán que vivir otras cosas, y habrá esas 2 o 3 editoriales macroeditoriales que tendrán esa industria y que publicarán lo que es un éxito seguro. Y esa gente vivirá bien. ¿Hay alguien que quiera plantear? Pero ciñéndose, por favor, al debate, le voy a pedir, si es muy concreto, es que si no nos vamos a... Espere, que le van a pasar el micro, pero por favor, le pido concreción. La pregunta va a ser la señora Antonio. Pues ha dicho hace un poquito, dice que el futuro es el progreso. Estoy de acuerdo. El futuro es el progreso, ha dicho usted. El futuro es la cultura. Sí. La cultura, bueno, estoy de acuerdo. Yo no tengo estudios, pero sé muchas cosas. Tengo más de 3.000 libros, aproximadamente. No escrito por mí, algunos he escrito, pero por mí no. Bueno, quiere decir que estoy bastante documentado. Y la pregunta es, perdón. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que esa pregunta, que es el futuro, el progreso de la cultura, dígaselo usted en las clases a los jóvenes que han tenido que abandonar su querida España a otros países a dejar los talentos. Nada más. Dígaselo. Bueno, se lo tendrá que decir Rajoy, no yo. Bueno. O sea, hombre, claro que... Vale, vamos a aligerar un poco. Bueno, yo quería contar un ejemplo que me queda... Ah, sí, perdón, no, por supuesto. Hola, buenas tardes. Yo he venido aquí a ver un debate sobre la lectura os hará libres, la literatura en Internet y viceversa. Y de repente me estoy encontrando con un debate sobre marketing de la literatura. Y eso, pues la verdad es que no me está agradando, para empezar. Luego, yo en ese aspecto soy bastante radical porque pienso que la cultura tenía que ser patrimonio universal, o sea, que todo el mundo, y cada vez que voy al Thyssen y pago la entrada, se me revuelven las no sé cuántas cosas, porque a los museos nacionales afortunadamente estoy jubilada y entro gratis. Pero si no, igual. Y entonces, igual que en el arte plástico, pues me parece la literatura. A ver, ¿quién es escritor? ¿Quién vive de la literatura? ¿Los mejores? Porque hay mucha gente anónima que escribe de maravilla y nunca es reconocida. Y sin embargo, hay algunos premios de tal, no sé cuántos y tal y cual, que yo me los he leído, y dices, ¿y a este churro le han dado el premio? ¿Por qué? Porque a lo mejor es amigo de no sé qué. Quiero decir, quiero llevar esto a un terreno de usuario-lector. Yo soy de la generación en que no había televisión en las casas y nací leyendo, vamos, a los 6 años ya me tragaba libros y libros y libros. Ahora me pasa como era Daniel, que resulta que me leo un libro cada no sé qué porque soy una fan de Internet a todos los niveles. Y la era digital no hay quien la pare, hay que encontrar fórmulas. Entonces yo lo que quiero es dar un toque de atención, que algunas cosas he oído, en positivo. Es decir, lo que hay es lo que hay, pues cómo nos lo comemos. Es decir, porque unas personas tienen que vivir porque son escritores profesionales, pues hay los que tienen la suerte de serlo. Habrá otros pues que escriban muy bien y nunca lleguen. Y habrá otros, pues yo qué sé qué. Pero quiero decir que a mí, yo esperaba, a lo mejor era una expectativa un poco ilusa, esperaba aquí un debate optimista y no hablar de si el canon tal o los derechos de autor. La verdad es que eso es una cuestión política y ahí sí que no voy a hablar, porque lo tengo muy claro. Vale, gracias. Gracias.
¿Se oye? Tienes que decir, vas a tener que... Hola. Sí, bueno, yo quería comentar, bueno, dos cosas. Yo voy a volver con lo de los derechos de autor. Porque yo conozco un poquito el caso de Francia, y que es un poco el modelo que defendía Antonio, ¿no? Y tampoco me parece el ideal. O sea, realmente lo único que están haciendo es contener la difusión digital, ¿no? El libro electrónico. Pero como decía anteriormente, como decía esta señora anteriormente, es que es imparable. Es que es imparable, y yo creo que no se están adaptando porque Internet realmente se diseñó para que no se pudiera controlar. Y yo creo que es que las sucesivas legislaciones de propiedad intelectual no saben adaptarse a esta situación. Y luego, al principio comentaba Iria que es que realmente hay que saber contenerse, ¿no? En cuanto a la cantidad de tiempo que dedicamos leyendo. Cosas que tampoco nos aportan gran cosa, pero que estamos leyendo en redes sociales, en Internet, en el trabajo, porque la cantidad de información que nos aporta Internet es enorme, ¿no? En relación al papel, o sea, si realmente tuviéramos en papel todo lo que leemos todos los días, sería una cosa que nos asustaría, el Amazonas, ¿no? vamos, ya te digo. Entonces, yo me pregunto si realmente lo que está cambiando también es la forma de leer, ¿no? Porque realmente cuando quieres hacer una lectura más lúdica, el chip ya te ha cambiado, ¿no? O sea, si no está, y vamos, dejo la pregunta abierta, ¿no? Si no está cambiando también la forma de leer, no solamente los formatos y no solamente la manera de distribuir la literatura. Bueno, esa era la pregunta inicial, sí. Además, porque es lo que realmente está modificando todo. Begoña, querías... Sí, un comentario. Hubo precisamente unas jornadas que organizó el Instituto Cervantes aquí en Madrid en el 2011 en torno al libro electrónico, que yo he repasado precisamente para venir a esta mesa redonda, y me llamó mucho la atención, entre otras intervenciones, la de David Nicholas, que hizo un análisis sobre cómo se está leyendo ahora, y era el 2011, estamos en el 2014, y él decía, entre otras cosas, que quien está con Internet, trabajando con Internet, no tiene nunca una sola pantalla abierta. Siempre tienes por lo menos 2 o 3 abiertas al mismo tiempo. Además, la cantidad de información que te está entrando al mismo tiempo por el correo, ¿no? Estás leyendo una noticia de un periódico y tienes un enlace y no la has terminado, entonces te vas a ese enlace que a la vez te va llevando a otro. Eso hace, según él, que la media de tiempo que pasamos mirando una misma página web esté entre 2 y 3 segundos. Dice que era muy difícil encontrar a alguien que estaba más de 15 segundos en la misma página. Decía que nos hemos acostumbrado a leer tan deprisa y tan por encima que, de hecho, lo que ya no nos, según él, ¿no? Insisto, lo que ya no nos causa placer no es leer, es encontrar. Él decía que muchas veces vamos buscando y lo tienes ahí, como ya lo tienes, te vas a buscar la siguiente cosa, ¿no? Y decía otra cosa que me pareció muy significativa y que precisamente hay que replanteársela, ¿no? Decía un poco que esta nueva forma de lectura es como la comida rápida, y que yo creo que cuando cogemos eso, un libro en papel, y te sientas en tu casa, te sientas o en el autobús o en la playa o donde tú quieras, lo coges con una actitud que es, esto no es para un minuto. O sea, yo no cojo normalmente un libro así como, venga, un segundito lo miro por encima y me voy a hacer otra cosa. Normalmente estás acostumbrado a dedicarle un ratito, voy a leer y lo que voy a hacer en los siguientes minutos es esto. Sin embargo, cuando tú abres Internet y no estoy entrando tanto en qué soportes, sino el hecho de conectarte y abrir esa inmensa puerta, hace que automáticamente es eso, ya no solo leemos distinto, pensamos distinto y escribimos distinto, ¿no? Y da un poco de miedo. Yo recomiendo escuchar esa conferencia que está en la página web del Instituto. David Nicolás decías, sí, ¿no? Que sí. era el, digo, para... Sí. Tenía en mis apuntes que he perdido en algún sitio el para título exacto de la conferencia, lo puedo incluso mirar porque lo tengo ahí guardada en el teléfono. Es muy interesante y es escalofriante también oír lo que puede venir de ahora en adelante. ¿Puedo
Sí, Iria, por favor. Que respecto a esto también, hace poco leí, además en varios libros de escritura en inglés me he encontrado con los mismos consejos para escritores, que era hacer capítulos cortos que se pudiesen leer entre parada y parada del metro. O sea, eso es lo que está leyendo la gente, muy rápido y capítulos muy cortitos y que todos los capítulos terminasen con un enganche para que después la gente se acordase de volver a cogerlos. O sea, hasta ese punto está cambiando. Es que ya los propios, digamos, gurús, entre comillas, de la escritura están recomendando que escribas así para que los lectores lleguen a terminar los libros. Incluso eso, y que al cogerlo en una librería o al echar un vistazo que veas que es corto y digas, lo puedo leer en un momentito. Yo, permitidme que cuente un ejemplo que quería contar antes. Lo voy a llevar a mi terreno, al terreno del periodismo, que también es otro terreno que está agitado hasta, en fin. Tuve la suerte de entrevistar a dos personas, Ofelia de Pablo y Javier Zurita, que son, bueno, de mi generación, ya por los 40, vienen del periodismo tradicional y lógicamente eran freelance y tenían que reinventarse y volver a dar sentido a la profesión porque vivían de lo que ellos hacían directamente, no estaban en nómina. Entonces, con estos mensajes cortos que Internet está incentivando, o lo llevamos nosotros dentro, encontraron un formato que también está potenciando la BBC, que era vídeos, noticias de 3 minutos, que es lo que parece que es a lo que prestamos atención a ese tiempo. Entonces se especializaron en hacer esas piezas, concentrando muchísima información sin frivolizar y, por ejemplo, bueno, ellos son muy buenos, consiguieron hacer un reportaje sobre la matanza de las mujeres maya en Guatemala y gracias a la investigación que hicieron y una abogada que estaba detrás de esta investigación, bueno, consiguieron que se tipificara como como crimen de guerra en el Tribunal Penal de La Haya. Esto a raíz no de una cosa en sí, sino de una cadena de hechos. Y uno de esos eslabones fue dar con ese formato que llegó a través de la BBC, a través del New York Times, por investigar. Y porque antes nadie hubiera dicho que este pequeño formato llegaría a tanto. Antes hablamos de los millones a donde podemos llegar. Bueno, pues yo creo que con la literatura, con todos los formatos, con la cultura, con la creación, creo que en esas investigaciones está el futuro, por lo menos los primeros eslabones. No sé qué pensáis o no sé si por ahí alguna pregunta, algún matiz. Me da miedo que con esto que estamos hablando de la brevedad, que es verdad, que en Internet todo lo que tenga más de 5 líneas no lo leemos, o sea que es que efectivamente vamos... Pero no me gustaría dejar ahí, no me gustaría que se quedara en el titular. Pero es que me daría pena que la mejor novela que se ha escrito en la historia, que es la del siglo XIX, o sea, Dostoyevsky, Tolstói, Balzac, Dickens, claro que son novelas de 1000 páginas, que nadie las leyera ya a partir de ahora, o que fuera una élite minoritaria la que se acercara a esos libros, porque precisamente hubiera un sistema educativo, unas fórmulas o nueva ley de educación que a los jóvenes, por darles este nuevo tipo de facilidad de leer cosas breves y rápidas y vertiginosas, pues les aterrara la idea de enfrentarse a un libro de 1000 páginas. Y claro, estaríamos perdiendo lo más grande que se ha escrito seguramente desde los griegos y Shakespeare, ¿no? Entonces, y Cervantes. Entonces, a mí esto me da miedo y deberíamos buscar fórmulas de compaginar estos nuevos sistemas de los que estamos hablando con esas campañas de incentivación de la lectura que han funcionado en España, que han pasado los lectores de un 39% a casi un 70% o 69% de lectores. Bueno, pues deberíamos buscar que se vuelva a leer la gran literatura de la historia universal y no solamente lo que aparece en Internet, pero en fin, yo creo que eso, la labor bibliotecaria y de los libreros será esencial, y también de los profesores y también de los escritores, claro, de todos los que participamos. Voy a pasar la palabra, a ver. Sí. Y ahora Hola, buenas tardes. Yo sé que hacer un comentario, si queréis reflexionar sobre él, que ahora parece que los jóvenes de ahora son terribles y los de antes eran magníficos, y como que se está intentando demonizar Internet porque nos está cambiando todo. Pero yo, por ejemplo, cuando estudié en instituto no había Internet y no leíamos ni a Tolstói, ni a Dostoyevsky, ni a ninguno de estos. No sé, en mi instituto por lo menos no leíamos... A Emilio Salgari sí, ¿no? No, tampoco.
Es a lo mejor porque que también soy de ciencias, pero bueno, hasta segundo de UP leíamos algunas cosas. Pero esto no llegaba tampoco a los jóvenes de aquella época. Bueno, aquella época, hace tal. Entonces, no sé si es lo que decía Daniel, de que a lo mejor está en nuestra forma de pensar más rápido, tal, o si es por esto de Internet nuevo de ahora. No tiene que ver con Internet. Perdona, que Begoña quería... Sí, solo dos pequeños comentarios. Uno, sobre la forma quizá de leer el Quijote. Yo creo que fue en septiembre, estando aquí en España, escuché en la radio que alguien había tenido la iniciativa de publicar en Twitter todo el Quijote diariamente. Cada día son 120 caracteres, ¿no? El límite. Entonces, cada día iba apareciendo y su objetivo creo que era terminar como en febrero del 2015 o algo así. No sé si alguien lo está siguiendo, pero en esa entrevista decía que ya tenía pero como un montón de seguidores. Igual hay alguien que se acaba leyendo el Quijote así, con 120 caracteres cada día, no lo sé. Hay que también planteárselo. Sí, Beatriz. quizá. Bueno, también un comentario gracioso es que la novela del 19 mucho era por entregas. También. Que mucha novela del 19 era por entregas. Se leían los periódicos, la gente... Y por eso que nadie se leía 1000 páginas de un tirón, sino que cada semana se leía un poquito, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa en el sentido pues, del estudio, ¿no? O sea, que es verdad que estudiar, entender cosas complejas conlleva esfuerzo. Y parte de la sociedad consumista es hedonista y es antiesfuerzo. Entonces, bueno, es verdad que en el límite pues no puede ser que no hagamos nada que nos cueste esfuerzo. Y entender un texto complejo o entender un texto de otro momento histórico nos puede causar, o sea, nos puede costar esfuerzo. Y es verdad que tampoco podemos pues, solo potenciar lo que nos resulta fácil, porque estaríamos perdiendo capacidades y habilidades de interpretación, de entendimiento, de reflexión, ¿no? Pero también creo que no se puede obligar a nadie a leer. Entonces, quizá hay que encontrar espacios donde verdaderamente se exija un cierto nivel de concentración y de estudio, y también fórmulas que animen a que voluntariamente la gente se acerque a libros que no son tan sencillos. Nos queda muy poco tiempo, entonces antes de pasar a la última pregunta me gustaría saber si hay alguien que quiera formular alguna pregunta más o no. Vale. Pues yo, la última pregunta, igual es una chorrada, pero ya que ha salido el tema de Dostoyevsky, siglo XIX, bueno, en fin. Y en relación con lo que decía usted, voy a hacer una mix de preguntas, hablando de marketing, pero creo que del marketing positivo. Si Dostoyevsky ahora mismo, si estuviéramos en la época, ¿no creéis que fomentaría su marca personal y picaría piedra para dar a conocer muchísimo más su obra, bajándose un poco a la democracia de... Bueno, yo te puedo contar... Iria es la que menos habla. Que Pere Galdós fundó su propia editorial para publicarse, porque estaba harto de que le engañaran los editores, se publicó a sí mismo y él difundía su propia obra. Pere Galdós, o sea que efectivamente... Y seguramente le demonizarían por ello. Bueno, Pere Galdós era un dios en aquel momento. Pero Dostoyevsky, seguramente si algún día un día podríamos contar la vida de Dostoyevsky. Tienes 1 minuto y medio. 19... No, solamente diría que 19 minutos ante un pelotón de fusilamiento, esperando a que se diera la orden de fuego. Es decir, hicieron, preparados, apunten, hubo 19 minutos hasta que dijeron fuego, y en esos 19 minutos llegó el indulto, en el minuto 19. Por supuesto, Dostoyevsky cambió absolutamente, como pueden ustedes comprender, del escritor que era antes al que fue después. Que 19 minutos ante esa situación, quiero decir que a partir de ahí fue cuando empezó a escribir sus grandes obras, y a partir de ahí fue donde se convirtió en un hombre de una modestia absoluta. Como no terminaba Crimen y Castigo, escribió El Jugador para entretener al editor durante unas semanas hasta acabar Crimen y Castigo. Bueno, leyendo Dostoyevsky nunca hubiera velado por su prestigio personal, igual que Van Gogh nunca lo hizo con sus cuadros, ni siquiera Mozart con su música. O sea que, bueno, los grandes genios no lo necesitan. Los que no somos genios sí nos gusta un poquito de hacer este tipo de cosas, pero estos no. Bueno, os pido ya un breve resumen, si queréis contestar a esto, un breve resumen de una conclusión a cada uno de debate. Bueno, si queréis contestar, empalmar con esta pregunta, por supuesto. Iria, no, sigue tú. No, la conclusión ya, si crees que yo creo que, a ver, al que le gusta leer,
va a seguir leyendo, es decir, sea Dostoyevsky, sea la última novela que ha salido. Y hay gente que le gusta leer mucho, hay gente que lee por moda, porque también existe. Pero yo creo que Internet precisamente nos ayuda a conocer a nuevos escritores, a conocer incluso a los clásicos y sobre todo a través de recomendaciones de blogs o incluso de poder descargarte una novela en el Instituto Cervantes, te ofrece oportunidades de leer libros que a lo mejor no comprarías nunca. Y después puede que los compres y los regales, eso ya es otra historia, pero yo creo que es algo positivo, que es algo que nos ayuda, es una ventana a la información, al conocimiento, y que si lo usamos bien y no la malgastamos a lo mejor leyendo demasiados tweets o demasiadas cosas, pues nos puede convertir en grandísimos lectores. Yo es que estoy absolutamente de acuerdo, la verdad, con lo que ha dicho Iria. O sea, que retomando también lo que ha dicho la señora desde el público, realmente nos creemos lo de que la lectura nos hará libres. O sea, sí creemos que todo el conocimiento acumulado en el tiempo y en el espacio por otras personas es algo que nos enriquece, que nos hace más potentes, más sabios, más inteligentes y desde nuestro punto de vista con mayor capa de incidencia social. Nosotros somos una editorial política y social y creemos que el conocimiento hace libre no solo a nivel personal, digamos, de desarrollo personal, sino también pues, lo que estábamos hablando de las políticas de austeridad, o lo que estábamos hablando de la situación de la Unión Europea o la situación de empobrecimiento del país. También necesitamos libros libres para poder intervenir mejor y cambiar la situación. A ver, por último decir que yo creo que precisamente adaptarse eso es a los nuevos tiempos, a las nuevas alternativas, conecta también un poco con todo, llegar a los nuevos públicos sirve también para conectar con todo lo que tenemos, todo el conocimiento, el recorrido que tenemos guardado hasta ahora, no significa perderlo, yo creo que significa mirar adelante un poco con una nueva visión, pero sin renunciar, ¿no? Bueno, pues a toda la literatura, a todo el saber, a todo el conocimiento que está ahí, e incluso difundirlo de formas diferentes y nuevas. Bueno, Sí, sí. Gracias. ¿Más? No, de acuerdo, no. La lectura nos hará libres, naturalmente, la cultura nos hará libres, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Lamento que se haya interpretado esta intervención como marketing. Yo creo que no es marketing, simplemente estamos diseccionando cómo está la situación cultural en España en este momento y concretamente la literatura. A mí me deja siempre, este tipo de intervenciones me deja siempre en mal lugar, porque parece que defiendo lo gremial, que soy parte interesada y estoy simplemente defendiendo la parte pesetera de la cuestión, y no es verdad. Es decir, yo por fortuna soy de esos escritores que le va bien, es decir, que no necesito más, ni más vanidad ni más dinero para vivir, es decir, que ya tengo suficiente edad como para agotar mi vida. Y por tanto lo único que voy a defender a los compañeros, pero no a los compañeros solamente escritores, sino del mundo de la cultura, que insisto, están siendo agredidos de una manera específicamente superior a la de otros sectores. Pero esto me deja a mí siempre en mal lugar porque, insisto, dejo una mala impresión, pero les garantizo, creo que me voy con el deber cumplido de venir aquí porque he venido a defender al gremio de escritores, lo he defendido lo mejor que he podido y por supuesto Internet es el futuro. Pero digo, como he empezado diciendo, Internet no es el presente, desgraciadamente, no sirve para el presente y que en cambio para el futuro espero que sí, y que estas generaciones que sean las que, joder, con nuestra nueva manera de pensar, lo saquéis adelante, porque a nosotros ya no se nos ocurre. O sea, es una cuestión biológica, ya no se nos ocurre cómo. Vosotros estoy seguro que lo vais a sacar adelante y vais a contar siempre con nuestro apoyo, ¿eh? De luego con el mío por descontar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, hemos terminado. Yo quiero dar personalmente las gracias. Ha sido, la verdad es que una experiencia muy interesante por todas partes, como Internet, muy direccional. Y agradecer a la organización y espero que se repita muchas veces y que el debate y la libertad siga en la calle y se prolongue mucho más allá de la pequeña pantalla, del papel o de lo que sea. Yo siempre digo una frase que es que para estar en la nube hay que tener muy bien situados los pies en la tierra. Así que nada, muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra al director gerente de la Fundación, Anastasio Gracia, Félix González Argüelles. Muchas gracias. Gracias, Dani, y gracias a Begoña, Antonio, Eria y a
Beatriz, yo que tenía que haber intervenido al principio y por los problemas de los atascos de Madrid, pues no he podido llegar a tiempo. Lo primero, pedir disculpas, ¿no? Y explicaros un poco que la Fundación, con estas iniciativas, que ya es la segunda que hacemos, lo que pretende es apoyar la cultura. Yo creo que lo han dicho casi todos. Un país que no apoya la cultura, un país que no apoya, en este caso, el hábito de leer, un país que no incentiva estos hábitos entre la sociedad, es un país que se empobrece. Y es un país menos libre y las personas somos menos libres. Mirad, hace muy poco tiempo, junto con esta iniciativa, mañana tenemos un acto en Pamplona, en la fábrica de Volkswagen, y pasado mañana en la Renault en Valladolid. Hemos puesto en marcha un proyecto con escritores y con trabajadores. Los trabajadores leen durante un tiempo, durante un mes, un libro de un escritor y luego con el escritor hacemos un coloquio e intercambian opiniones sobre la lectura. Creemos que hay que guardar espacios para la lectura. Esa iniciativa está teniendo mucha repercusión porque nunca se debe de abandonar la vinculación de las personas con el mundo de los libros. Decía Juan José Millás en una de las actuaciones que tuvimos en la FOR que cuando uno lee, cuando uno es capaz de resolver los enigmas que le plantea siempre un libro, un lector, porque el libro no a todos nos afecta igual, no todos lo vemos de la misma manera, esa persona es más libre luego para tomar decisiones, es más libre para enfrentarse a la realidad. Y bueno, eso es lo que pretendemos desde la Fundación, apoyar al mundo de la cultura, hacer ese tipo de iniciativas, vamos a seguir haciéndolas. Quiero darle las gracias, lógicamente, a la Biblioteca Eugenio Trías, a la directora y a Susana Lado, y también a mis compañeros de la Federación del Departamento de Comunicación de MCA-UGT por el apoyo que nos están prestando, y vamos a seguir apoyando desde la Fundación la cultura, con este acto y con otros similares, ¿no? Y por eso creo que este tipo de espacios de diálogo van a ayudarnos a todos a tener otra perspectiva. Yo quiero terminar con un ejemplo. Yo soy seguramente un mal lector, sin embargo, al cabo de un día veo, creo que demasiada, excesiva documentación, excesivos papeles, excesiva información, ¿vale? Pero tengo una niña de 12 años y esa niña todos los meses lee al menos un libro físicamente. Y es una niña que utiliza el Internet, que utiliza la tablet, pero creo que la cultura debemos de impulsarla desde la sociedad, desde los poderes públicos y también desde la iniciativa de cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos intentando desde la Fundación Anastasio de Gracia Fitel. Y bueno, gracias por venir y esperamos contar con vosotros el próximo año porque seguro que repetiremos un acto con otro formato. Hoy hemos hablado de Internet, el año que viene hablaremos de otra cuestión relacionada con la lectura. Gracias.